En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy comenzamos el periodo de preparación para la Cuaresma con el tiempo de Septuagésima. Y San Pablo ve en la vida cristiana como una batalla, como una lucha. Y luego dice el Evangelio que el reino de los cielos se parece a un hombre que salió a buscar trabajadores para su viña. Fue en la mañana, a mediodía y en la tarde. Entonces, el que ha salido a buscar obreros para su viña es Cristo y nosotros somos sus trabajadores. Si no fuéramos contratados, no sabríamos qué hacer. Y al trabajar, Él nos promete el salario, el pago del esfuerzo, de la lucha. Y el pago es la vida eterna, que es lo mismo para todos. Entonces, Él no deja de buscar trabajadores para su viña, en la viña que es la iglesia. Y desde el principio de la mañana, con Adán, hasta la última hora, que somos nosotros, Él no deja de llamar y conseguir trabajadores para su viña. Quien no trabaja en la viña del Señor se convierte en un instrumento del demonio. Eso es así, y hay que entenderlo así. Quien no trabaja en la viña del Señor se convierte en instrumento del demonio. En medio del mundo, de donde Dios nos ha sacado para que trabajemos en su viña. Dios no está obligado a contratarnos, pero lo hace por su generosidad. Por eso dice San Pablo en su carta a los Filipenses que Dios se vació a sí mismo, tomando la forma de esclavo y haciéndose uno como nosotros, tomando la figura de hombre. Entonces, sin la gracia, nadie se salva. Y la gracia es la invitación y el poder que Dios nos da para trabajar en su viña. Sí, entonces somos justificados por la gracia, no por lo que hacemos. ¿Por qué así? Bueno, porque la soberbia tiene su origen en Lucifer, cuando entumecido contra Dios, apostató de Él, atribuyéndose a sí mismo todos los dones que tenía, como si Él mismo fuera la fuente de todo el bien que Lucifer hacía. Entonces, por eso, por medio del profeta Isaías, Lucifer dice: subiré al cielo, sobre los astros de Dios levantaré mi solio, subiré sobre las nubes, la elevación de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Esta es la obra del Lucifer. Y esta misma obra la realizan muchas personas, incluyendo nosotros, los cristianos. Porque fíjense que nosotros quisiéramos, en el fondo, que es una tentación de todos, en el fondo quisiéramos por nuestras propias fuerzas llegar hasta el cielo, sin ayuda de nadie, sin la ayuda de nadie.
¿Sí? Hacemos cosas y luego queremos salvarnos solos, sin que Dios nos ayude. De allí que se ha hecho tan prevalente en la actualidad esta herejía del pelagianismo. El pelagianismo, que surgió pues desde hace, ¿verdad?, 1700 años. El pelagianismo consiste en que no existe el pecado original, que todos los hombres son buenos, que no es necesario el bautismo, que la gracia no tiene ningún papel en la salvación y que para salvarnos lo único que tenemos que hacer es obrar bien y ser buenos. ¿Sí? Entonces, esa herejía continúa viva entre nosotros. Sin gracia nadie se salva, porque los trabajadores en la viña del Señor del Evangelio fueron invitados, no se contrataron a sí mismos. Dios es el que nos da la gracia gratuitamente y Él es el que nos salva. ¿Sí? Entonces, hay mucho que hacer para nosotros y hay mucho que hacer. Todo lo que tenemos que hacer lo hacemos en presencia de Dios, como lo dice la parábola, contratados en la viña del Señor, no en la viña de nosotros. ¿Sí? Porque imagínense cuántas personas en la actualidad, cuando se trata de salvarse o de santificarse, no dicen: de esto me encargo yo solo. Yo mismo organizo mi vida, organizo mi religión, cuándo debo orar, cuándo debo ir a misa y todas esas cosas. Pues las cosas no son así. No son así. Por eso dice San Pablo, dice: no quiero, hermanos, que ignoren lo que pasó con nuestros padres en el desierto. Que todos pasaron el mar, todos fueron dirigidos por Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo manjar espiritual. Pero muchos de ellos desagradaron a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar a trabajar en la viña del Señor? Lo primero que necesitamos es la fe. Y para que exista la fe, tiene que ser puesta a prueba. Siempre. Sí. Un milagro es solo el inicio de la fe. El que uno se sienta bien, que a uno le gusten ciertas cosas, que a uno le llame la atención venir a misa, eso es solo el principio. Solo el principio. Pero la fe, tarde o temprano, tiene que fortalecerse. Y solo se fortalece con las pruebas, con las dificultades. Y allí ya nosotros no queremos. Allí nos detenemos y apagamos la luz y nos vamos, porque ya no nos gustó. Ya no nos gustó. Para que la fe se fortalezca, tiene que ser sometida a la prueba. Tiene que pasar por el crisol. Entonces, una fe que esté basada solo en los gustos, en las emociones, en las experiencias que hemos vivido, una fe que esté basada en el conocimiento, fácilmente se destruye, se derrumba ante las dificultades. Entonces, Dios somete a los creyentes a las pruebas
para despojarlos de todo aquello en lo que su fe se apoya. ¿En qué se debe apoyar su fe? Pues nosotros diríamos, mi fe tiene que apoyarse en la fe de los demás, tiene que apoyarse en lo que siento, tiene que apoyarse en los ejemplos de los demás, en los ejemplos de los santos, tiene que apoyarse en las experiencias que he vivido, tiene que apoyarse en lo que he leído, en lo que he aprendido. Pues no, eso no es cierto. La fe solo se puede apoyar en Dios, en ninguna otra cosa. Y entre más apoyos tengan ustedes, más pruebas van a tener para despojarlos de los apoyos que tienen de la vida. ¿Cuáles son los apoyos? Pues ahí está, cualquier cosa. Sus hijos, sus padres, sus hermanos, su casa, su dinero, Facebook, su trabajo, lo que han logrado, sus experiencias, lo que han aprendido. Todo eso son apoyos. Y Dios no quiere nada de eso. Él no quiere nada de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Pues a poner a prueba y hacer que se destruyan todos los apoyos. Dios no acepta que ustedes confíen en la fuerza de su experiencia, de su vida, de sus sensaciones, de sus emociones, de sus conocimientos. Dios quiere que confíen en Él y en nadie más. Porque imagínense, si basamos la fe que tenemos en lo que pasa o en lo que vemos, en lo que hacen o no hacen los demás, pues imagínense, ¿dónde acabamos? Piensen, por ejemplo, en todo lo que ustedes no esperan de los demás, en todo lo que exigen de los demás. ¿Sí? Entonces, Dios hace que su fe sea sometida a la prueba, cuya variedad depende de los apoyos que tengan aparte de Dios. Entonces, si yo les preguntara, ¿y ustedes en qué están? ¿Dónde se apoyan en su fe? Y tendrían que decir, solo en Dios, solo en Dios. ¿Sí? Entonces, todos tendremos que pasar por esta dolorosa purificación para que la fe se pueda desarrollar. ¿Sí? Entonces, a todos nos tocará vivir situaciones de pobreza, de impotencia, de desesperación. ¿Para qué? Para hacer crecer la fe, para hacer crecer, para hacer que aparezcan actos de fe, de apoyarnos solo en Dios. Entonces, cuando Dios quiere, y ustedes dirán, pues ojalá y nunca quiera, pero lo quiere. Cuando Dios quiere que alcancemos las profundidades de la fe, pues va a someternos a pruebas muy difíciles para despojarnos de muchas cosas y quitárnoslo todo. Dios quisiera dejarnos sin nada para que aprendiéramos a confiar en Él. Sí. Ahí tenemos el caso de Abraham, en el Antiguo Testamento. Dios le dice, mira, tú vas a ser el padre de una gran nación. Y él acepta. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? Pues
lo desarraiga. Le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu casa y vete a un lugar donde yo te mostraré. Lo dejó todo lo contrario a lo que Dios le prometía. Quedarse sin nada. Y él, imagínense, Abraham podría esperar que una vez que haya llegado a un pueblo, allí le van a decir lo que sigue. O alguien le saldrá el camino y le dirá lo que tiene que hacer. Pues no. Abraham se queda sin nada. Y entonces, pues tiene a su hijo, la cosa más valiosa que Abraham llegó a tener. Y ese único hijo, Dios se lo quiere quitar. Y es el mismo Abraham el que lo tiene que sacrificar. Imagínense, Dios no nos pide cosas tan pesadas a nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que no lo haríamos. No lo haríamos. Y Abraham acepta. Y se va, agarra al niño de la mano y se van. Y él manda a su hijo a que recoja la leña para sacrificarlo a él. ¿Sí? Entonces, ese fue el más terrible golpe que Abraham jamás haya experimentado. ¿Cómo podría matar a aquel que sería el padre de una gran nación? Pero Dios se lo exigió. ¿Sí? Entonces, fíjense, las situaciones más difíciles que nos toca vivir tienen este singular privilegio, que nos obligan a tomar una decisión, por Dios o en contra de Dios. ¿Les pasa cualquier cosa? Y nos hundimos, nos perdemos. ¿Cuánta energía, cuánto tiempo, esfuerzo no gastamos en pensar mal de la vida, en pensar mal de lo que hemos vivido, de los demás, con rencor contra todos? ¿Sí? Entonces, así como Abraham, así como a la Santísima Virgen, Dios los pondrá a prueba a ustedes. Sí. Ya tenemos un año viviendo en esta situación de prueba que no nos ha servido y que no la hemos pasado, porque habíamos confiado en los demás, habíamos confiado en la ciencia, habíamos confiado en el doctor, habíamos confiado en el Estado y nada. Ahí tenemos el caso de Argentina, que algunos de los gobernadores de Argentina, de forma tiránica, pues tienen encerrados a las personas que no pueden salir. Hace unos días, este muchacho que tiene a su esposa y a su niña de 3 años, salió de su pueblo, pasó el río y fue a una ciudad para conseguir algo de comer. Y al regresar, al pasar el río, se ahogó, porque no podía pasar por donde hubiera gente. ¿Sí? Entonces, estamos pasando por una prueba.
que hay que saberla vivir y agradecer y descubrir para qué nos sirve. ¿Qué vamos a aprender de aquí? Sí. Entonces, pues hoy podríamos darle las gracias a Dios por lo que ha permitido que vivamos. Y al mismo tiempo, pues pedirle que todas las pruebas que Él permitirá que sucedan en la vida individual de cada quien, pues nos sirvan, nos ayuden, porque la fe tiene que crecer. O crece con la prueba o desaparece. ¿Sí? Y una vez desaparecida la fe, pues comienza el reino del mal en el mundo, que es el reino del pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.